Amén. Buenas noches, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Es un gusto estar aquí y poder compartir la palabra del Señor. Nuestro pastor no va a poder estar con nosotros esta noche, pero hemos recibido la delegación para poder compartir la palabra. Amén. Voy a rogarle que en su hogar cierre sus ojos y le pidamos al Señor que nos ayude, que nos dé su buena palabra, que nos dé de su consejo, que un espíritu de revelación venga a nuestros corazones para saber cuál es su buena voluntad y que esta palabra haga el efecto por el cual Él envía. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora, Señor, por tu amor, por tu bendición. Gracias, Señor, porque has sido bueno, tus misericordias son renovadas cada día. Nos amas, Señor. A cada momento nos estás recordando, Señor, tu amor y tu misericordia. Padre, en esta hora te pedimos, por favor, de que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, enséñanos, instrúyenos, Señor, que es un espíritu de revelación, venga a nuestro corazón, Señor, y nos explique tu palabra, pero sobre todo queremos ser hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Esta noche, hermanos, con la ayuda del Señor, quiero que me acompañe, quisiera que me acompañe y que estudiemos un tema que ha tocado mi corazón. Y le he puesto como título, no te enojes con Dios. Ahí quizás usted lo verá en su pantalla, no te enojes con Dios. Hay causantes, hermano, en el caminar, en el Señor hay causantes y circunstancias que pueden afectar al cristiano y poder no entender la voluntad de Dios, el plan de Dios, y hacer que se alejen de Dios, que se enojen con Dios, que no puedan entender la voluntad de Dios, lo que Él tiene preparado para ellos, saber de que es algo bueno lo que el Señor tiene para con nosotros. Quizás algo que se pasó, algo que quizás está pasando, circunstancias causantes que se estén pasando o cosas que se irán a pasar. Entonces toma tú este consejo de la palabra como una medicina preventiva, si es de que has alcanzado ya una madurez en el Señor, que tú sabes que todo causa para bien en la vida de los que creemos en el Señor. Pero quizás conoces a alguien también que se alejó de los caminos del Señor o está disgustado con el Señor por algo que le pasó y que no ha entendido, no ha alcanzado tal vez esa madurez. O también algo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, de que ellos puedan entender de que todo tiene un propósito, de que los planes de Dios son perfectos, para no llegar a ese punto de enojarse con Dios por lo que está pasando. Entonces quisiera que me acompañes y que veamos este versículo en Jeremías 29:11. Jeremías 29:11, si lo logras ver en la pantalla. Esta versión es Martín Nieto. Y quizás en tu versión dice un poco diferente, pero quisiera que me acompañes. Jeremías 29:11 dice lo siguiente. Porque yo sé bien, un versículo muy conocido, porque yo sé bien, mire cómo dice esta versión, los proyectos que tengo sobre vosotros, dice el Señor. Proyectos de prosperidad y no de desgracia, de daros un porvenir lleno de esperanza. Me llamó la atención y se lo puse ahí en amarillo, que dice proyectos. Dios está diciendo, yo sé, yo conozco, yo sé bien los proyectos que tengo para contigo. Unos diccionarios lo ponen como una obra artística. Yo sé la obra artística que estoy haciendo con tu vida. Acuérdese que el Señor no está haciendo una improvisación con nosotros. Él tiene una planeación y eso lo podemos ver como es un Dios que planea, que hace planes desde antes. No está improvisando con nosotros. Las circunstancias que podamos estar atravesando no han tomado a Dios por sorpresa. Él tiene un plan para nuestra vida. Usted se recordará que en Génesis 1:26 habla el Señor y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y usted sabe el resto del versículo. Pero Él dice, hagamos, Él planea de antemano, antes de hacerlo, Él empieza a planear, Él hace un proyecto con el hombre. También el Señor Jesús en el Nuevo Testamento habla y nos dice, ¿quién de ustedes antes de edificar una torre no primero se sienta, planea para que cuando estén en esa construcción no se queden a medias? O quizás van a hacer una batalla contra un rey. Ustedes primero ven su ejército, si su ejército es fuerte, lo suficiente como para vencer al otro rey. Entonces hay una planeación, hay un proyecto.
Eso es lo que yo quiero dejarle en su corazón, de que independientemente lo que esté pasando, hay un proyecto de Dios para tu vida. No son, como te digo, improvisaciones de Dios. Las cosas que están pasando no lo han tomado de sorpresa. Él sabe lo que está haciendo con nuestra vida. Repito, dice Jeremías, porque yo sé bien los proyectos, los planes que tengo sobre vosotros, dice el Señor, proyectos de prosperidad y no de desgracia, de daros un porvenir lleno de esperanza. Entonces hay algunas circunstancias, hermano, algunos causantes que el enemigo quiere utilizar para que el creyente se enoje con Dios, para que el creyente encuentre despropósito en lo que Dios está haciendo. Y uno de esos causantes, o una de esas causas, hermano, que veo que el enemigo quiere utilizar para que el cristiano se enoje con Dios, es una petición no contestada. Una petición no contestada, hermano, puede hacer que una persona, si no ha llegado a esa madurez de entender de que los planes de Dios son perfectos para nuestra vida, puede enojarse con Dios. Puede entrarle disgusto en contra de Dios. Y como a veces cuando era joven, hermano, más joven, recuerdo que jugaba con mis amigos y siempre nos molestábamos y decíamos, el que se enoja pierde. Pues se da cuenta de que aquí es lo mismo, el que se enoja pierde, porque el Señor, los planes de Él son buenos. Entonces, una de las cosas puede ser una petición no contestada. Alguien que está haciendo una petición al Señor y que el Señor no le ha contestado. Por alguna razón, hermano. Cuando leemos la Biblia y tomamos algunos versículos, a veces los tomamos los aplicamos a lo que nos conviene. Y a veces lo tomamos y decimos, el Señor me va a conceder todo lo que pida. El Señor me va a dar todo lo que tenga. Si tengo fe, Dios me lo va a dar. Todo lo que tenga, pero no nos ponemos a considerar el contexto de la palabra, que hay cosas o hay veces donde el Señor te va a decir no, donde la petición te va a decir no, pero no es porque sea un Dios que no quiere bendecirte. Tú sabes que Dios te quiere bendecir, pero quizás pueda ser porque no hemos entrado a la madurez que debemos de entrar. Entonces vea lo que sucede aquí con Moisés. Deuteronomio 3:26 dice en la palabra, hablando Moisés, dice: pero el Señor se enojó conmigo a causa de vosotros y no me escuchó. Y el Señor me dijo: basta, no me hables más de esto. Aquí usted se recordará de la historia en cómo Moisés golpea la roca. El Señor le había dicho: háblale a la roca. Él golpea la roca 2 veces. El Señor se enoja con él y Aarón, y entonces ellos ya no van a poder entrar a la tierra prometida. Entonces él está pidiendo, hermano, está pidiéndole al Señor que por favor lo deje entrar. Pero el Señor le dice: basta ya, no vas a entrar. Una petición no contestada. Usted ve después de que en el Señor Jesucristo Moisés sí entra a la tierra prometida, cuando lo ve en el monte de la transfiguración. Entonces entró de una manera que Dios quería que entrara. Pero en este pasaje de lo que estamos viendo es de que Dios le dice que no. Así usted verá otros ejemplos y otras cosas en la palabra donde el Señor dice que no. Ahora tú tienes que saber de que el no de Dios es para bendición. Porque repito, una petición no contestada puede a veces enojar a la persona en contra de Dios por no entender los planes de Dios. Tenemos que saber, hermano, que sus caminos no son nuestros caminos. Por eso quizás Dios no ha contestado esa petición, porque lo que nosotros creemos que nos puede beneficiar o nos puede ayudar no es lo que Dios tiene planeado, porque los planes de Dios, los proyectos de Dios, recuerda, son para bien. Entonces tienes que saber de que los planes de Dios, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Él sabe qué es lo que nos va a beneficiar y sabe si esa petición que le estamos haciendo nos va a ayudar o no. Quizás no tenemos la madurez necesaria para poder recibir lo que estamos pidiendo. Quizás pueda ser, hermano, de que es para satisfacer nuestros placeres, como dice Santiago. Dice: ustedes no reciben porque piden mal, piden para sus propios deseos. O quizás pueda ser de que no lo hemos recibido por falta de fe, no hemos orado quizás con fe, creyéndole a Dios. O quizás simplemente no es la voluntad de Dios para nosotros tener eso. Si usted tiene un niño, hermano, de unos menor de 15 años o menor de 13 años, yo le puedo asegurar de que su hijo, aunque le ruegue todos los días a usted, aunque le esté rogando, esté llorando y diciéndole: papá o mamá, por favor, regálame un carro, quiero empezar a manejar. Yo le puedo asegurar de que su hijo, aunque se lo pida todos los días, no se lo va a dar. No porque usted no se lo quiere dar, sino que por ser buen padre, usted dice: no es tiempo todavía. Todavía no es suficientemente maduro para recibir lo que está pidiendo. Pero va a venir el tiempo donde tú sí se lo vas a dar, hasta tú le vas a enseñar a manejar, ¿verdad?
Entonces, a veces tal vez no lo recibimos, hermano, tal vez no es el tiempo, una petición no contestada, tal vez no es el tiempo de Dios, tal vez no hemos alcanzado la madurez para recibirla, o quizás no te va a dar eso porque te va a dar algo mejor. Entonces tú tienes que saber de que las cosas que Dios tiene para ti son buenas. Hay personas, hermano, que pueden enojarse contra Dios, se pueden enojar con Dios por algo que Dios no les ha contestado. Entonces tenemos que saber de que los planes de Dios son buenos y aunque se lo pidamos y esperemos, sabemos de que así mismo no nos dé lo que pedimos, sabemos de que nos va a dar algo mejor. Entonces, sigamos avanzando. Es una de las causas de, recuerda, estamos viendo no te enojes con Dios. Es el tema de esta noche, no te enojes con Dios. Y esas son unas causas. Esta es la número 1. Pero veamos otra. Otra de las causas que puede causar de que alguien, hermano, se enoje contra Dios o con Dios es una enfermedad no sanada. Una enfermedad no sanada, estamos hablando quizás de que el Señor no sanó esa enfermedad o no la va a sanar. O puede ser de que una enfermedad que Dios todavía no la ha sanado, pero la va a sanar. Vea este versículo, acompáñeme a verlo. Segunda de Reyes 13:14 dice lo siguiente: cuando Eliseo se enfermó con la enfermedad de la cual había de morir. Ayúdeme, vea eso que subrayé con amarillo. Enfermó Eliseo con la enfermedad de la cual había de morir. Joás, rey de Israel, descendió a él y lloró sobre su rostro y dijo: Padre mío, los carros de Israel y sus hombres de a caballo. Entonces aquí vemos, hermano, de que Eliseo, un hombre de Dios con doble unción, él había hecho muchos milagros, muchas cosas potentosas, cosas fuertes, hermosas en Dios. Él estaba escrito de él que él iba a morir de una enfermedad. Hermano, por mucha oración que le hubieran hecho a Eliseo, por lo que hubieran hecho con Eliseo, Eliseo no iba a sanar, porque de él estaba escrito que él iba a morir de una enfermedad. Entonces tenemos que saber algo, hermano, y yo sé de que nosotros no estamos expuestos a la muerte, no estamos viendo quizás gente cercana nuestra, quizás un familiar nos está muriendo a cada día como para decir ya estoy acostumbrado a eso. Obviamente no, son cosas que pasan en años, en tiempos. Pero no me dejará mentir de que estamos aferrados a la vida, estamos aferrados. Pero debemos, hermano, de entender de que nosotros solo somos peregrinos en esta tierra. Este hombre, hermano, estaba escrito de él de que iba a morir de una enfermedad. Dios ya tiene contados nuestros días. La Biblia dice que nosotros podemos extender nuestros días. Una de esas maneras es honrando a padre y a madre. También dice la Biblia de que el insensato puede acortar sus días. Entonces también pueden acortar los días los insensatos. Pero el Señor tiene nuestros días contados. Él sabe de qué vamos a morir. Él sabe que si es a través de una enfermedad o si es a través de lo que sea, hermano. Pero lo que tú tienes que saber es de que la clase de muerte que podamos tener, y yo sé que a veces el hablar de muerte no es muy bonito, no es muy aplaudido, ¿verdad? Pero es necesario, hermano, saber de que nosotros somos peregrinos en esta tierra, que nuestra ciudadanía está en los cielos. No por la clase de muerte significa la clase de espiritualidad que tenga la persona. Repito, la clase de muerte no indica la espiritualidad de la persona. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces se piensa de que una persona entre más sufre al morir es porque algo estaba pagando. No sé si usted lo ha escuchado alguna vez o algo pasó, pero no necesariamente. El Señor Jesucristo, un hombre santo, un hombre puro, murió en la cruz, crucificado por ti y por mí. Vemos a este Eliseo, un hombre, un siervo de Dios que trabajaba para el Señor, que hacía su obra, murió de enfermedad. Vemos también cómo el Señor Jesucristo en cierta ocasión algunos de sus discípulos le contaban y le decían, te contamos de unos galileos que la sangre, cuando los mataron, Pilato tomó la sangre y la mezcló con los sacrificios. Y el Señor les dice, no crean porque ellos murieron de esa manera, son más pecadores. Y también dice la palabra, el Señor sigue diciendo, no porque aquellos de la torre de Siló les cayó encima y los aplastó, son más pecadores o no. Lo que quiero decirte, hermano, de que ya está escrito de cómo vamos a nosotros partir de esta tierra. Si el Señor no ha venido, nosotros ya está escrito de cómo vamos a padecer. Eliseo ya estaba escrito que iba a morir de una enfermedad. Entonces, pero hay personas, hermano, puede ser personas, la persona enferma,
o la persona o los familiares que se pueden enojar contra Dios. Pueden decir: Señor, ¿por qué no lo sanaste? Señor, ¿por qué no sanas? Señor, si te buscas, Señor, si esto, Señor, si lo otro, ¿por qué no lo haces? Hermano, y la oración hacia Dios para sanidad, hermano, todos debemos de orar unos por otros, pero debemos de entender de que nuestros días están contados, de que nuestra vida está en las manos del Señor. Independientemente de cómo partamos de este mundo, hermano, no debemos de enojarnos con Dios. No debemos de enojarnos porque Dios no hizo una sanidad que esperábamos. Debemos de saber de que Él estamos en su mano y que Él tiene contados nuestros días y que esperamos y nuestra esperanza es estar en la eternidad con Él. Entonces, segunda causante, hermano, una enfermedad quizás, una enfermedad no sanada. Tenemos que hacer otra de las cosas que podríamos pensar es cómo llegamos a esa enfermedad, ¿verdad? Quizás pudo haber sido negligencia nuestra, el llegar a una enfermedad, o quizás es un ataque del enemigo, o quizás, como decía la palabra, con aquel hombre que nació ciego, para que la misericordia, para que la gloria de Dios se manifieste. Por eso, hermano, mire, chequeémonos, hagámonos nuestros chequeos médicos. Ahorita me llegó la unción de doctor, hermano, ahorita le voy a decir, ¿verdad? Chequeémonos, vayamos donde el doctor, cuidemos nuestra alimentación, hagamos lo que tengamos que hacer, no porque nos sintamos bien, dejemos posponer nuestros chequeos con el doctor, hermano. Cuando chequee su cuerpo, revise si está bien, si hay cosas que no, usted cree que no debían de estar ahí, chequéese con el doctor, porque tenemos que cuidar el templo del Señor, tenemos que cuidar el templo del Señor y poder evitar muchas cosas. Entonces, vea, una enfermedad no sanada puede ser un causante para que alguien quiera enojarse con Dios, pero debe de saber que no es necesario, no debe enojarse con Dios, sino conocer y entender su voluntad, y clamemos misericordia por aquellos que están enfermos. Sabemos que Dios hará milagros, amén. Acompáñenme, seguimos avanzando. Número 3, quizás una profecía que Dios no dio. Eso puede hacer, hermano, que pueda hacer de que la persona se enoje contra Dios. Una profecía que le dieron, hermano, que no venía de Dios, que Dios no había dicho nada. Mire lo que aparece aquí en Deuteronomio 18:22. Aquí el Señor nos está dando la clave de cómo identificar cuando algo viene de Dios y cuando no. Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Vean, amarillo se lo puse. Esa es palabra que el Señor no ha hablado si lo que se dice o el profeta dice no se cumple. Con arrogancia lo ha hablado el profeta. No tendrás temor de él. Ahora, usted se acordará que en Deuteronomio 13 también el Señor dice: y si viene un profeta y se cumple lo que dice, pero después de haberse cumplido eso, empieza a seducir tu corazón para adorar dioses ajenos, tampoco le hagas caso, porque Dios está probando tu corazón. Pero entonces en este caso, hermano, puede ser de que hay personas que se han enojado con Dios porque le dieron una profecía. Alguien les dijo: así dice el Señor, y el Señor no estaba diciendo nada. Y entraron en ese rencor, en ese enojo contra Dios, diciendo: Señor, pero si tú me prometiste, tú me dijiste esto, y no se cumplió. Ahora, aquí tenemos que ver un par de cosas, porque yo sé que es algo delicado tocar esto, pero es muy importante que lo veamos. Es de que tanto el que profetiza como el que recibe la profecía debemos de alcanzar una madurez para poder discernir lo que se dice. Cuando alguien profetiza, tiene que tener la madurez, tiene que tener la búsqueda con el Señor, tiene que tener el libro, la palabra en sus labios para saber discernir cuando viene algo de parte de Dios, para que cuando la dé esté seguro que es algo de Dios. Toda palabra que sale de nuestra boca va a ser juzgada. Pero entonces también el que recibe, hermano, y aquí viene un consejo que podemos tomar, es de que también cuando recibimos una palabra, nosotros también necesitamos tener la madurez. Porque yo veo en la Escritura de que Samuel se equivocó. Y aquí no estoy hablando de profetas que en realidad son falsos profetas y lo que quieren es destruir. Estoy hablando de algún don profético que esté en la persona y que con su corazón está buscando de Dios y no hay maldad en su corazón, sino que quizás se equivocó en lo que dijo. Vemos un Samuel, hermano, que se equivocó una vez cuando fue a
a ungir por rey a David, se recuerda, el hermano mayor sale y le dice, he aquí el ungido del Señor, y el Señor le habla y dice, no es él. Se equivocó. Un Samuel con esa experiencia, con eso tan hermoso que Dios le había dado, se equivocó. Vemos un Natán, hermano, que David le expone su corazón y le dice, yo quiero construirle casa a nuestro Dios. Y Natán le dice, ve con Dios, ve, haz lo que está en tu corazón, que el Señor bendiga eso. Y después Natán durmiendo, Dios le dice, no, ve a decirle que no es David el que me va a construir casa, sino que es su hijo. Se equivocó un Natán. Entonces lo que te quiero decir es que tanto el que profetiza, hermano, como el que recibe la profecía, tengamos la madurez para que a través de su palabra, que es la profecía más segura, la palabra profética más segura, y poder discernir lo que viene de Dios, porque puede haber alguien enojado, hermano, con Dios por algo que le dijeron, así dice el Señor, y el Señor no había dicho nada. Imagínese de que le lleguen a alegar a usted, ¿verdad? Que le lleguen a alegar y le dicen, mire, me fueron a decir que dice usted tal y tal cosa, y usted reacciona y dice, pero yo no dije nada, ¿por qué me estás alegando, verdad? Yo no he dicho nada. Pues haga de cuenta de que cuando se dice así dice el Señor, estamos diciendo que Dios está diciendo y quizás Dios no ha dicho nada. Entonces, hermano, quizás podemos fallar en algo, podemos tal vez por la emoción del momento o los sentimientos se mezcló y se dijo, así dice el Señor. Pero solo porque se equivocó en ese momento esa persona no significa que no tenga el don o que Dios no la use o no lo use, sino que quizás en ese momento cometió el error, pero no significa que Dios no va a seguirla usando o lo va a seguir usando. Entonces tengamos esa madurez para seguir creciendo unos con otros, seguirnos edificando, pero sobre todo, hermano, que tengamos la palabra profética más segura, que ese va a ser tu filtro. Entonces, imagínese que alguien le diga, hermano, yo he visto cómo te han despreciado. Yo te digo, desprecia a los que te desprecian. Entonces usted dice, bueno, ¿cómo está eso? Empieza a chequear la Biblia. Usted dice, pero aquí la palabra dice que yo debo de amar a los que me aborrecen. Entonces esa palabra no es del Señor. Entonces usted discierne la profecía. Y entonces va arreglándose, ¿verdad? Que venga alguien y le dice, Dios ha visto tu consagración y tu búsqueda en tu casa. Ya no es necesario que te consagres, que vayas a la iglesia. Entonces usted dice, ¿cómo está eso? Empieza a ver la palabra profética más segura. Y la palabra profética dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, así usted puede ir discerniendo. La palabra profética más segura es la que nos va a dar la guianza. Pero tengamos esa madurez, tanto el que habla de parte de Dios, tanto el que recibe, de poder discernir y saber de que a veces tal vez alguien va a cometer un error y va a decir algo que no decía Dios, pero no significa que esa persona no tenga el don o no sea usada, sino que sepamos de que podemos seguir avanzando en el Señor. Pero hay personas que pueden estar dañadas y decir, no, pero el Señor me dijo. El Señor quizás no lo dijo, porque si no se cumplió, no era de parte del Señor. Entonces, no te enojes con el Señor. No te enojes con el Señor por alguien que dijo algo que no venía de parte del Señor. Amén. Entonces, sigamos avanzando. Mire otro causante a veces de que puede causar una persona enojarse con Dios. Repito, esto no es para decir está bien, te puedes enojar con Dios, no es eso. Es para que nosotros veamos el por qué no lo debemos de hacer y cómo no debemos de hacerlo y encontrar esa voluntad en el Señor. Porque recuerda, los proyectos que el Señor tiene para con nosotros son buenos. Relaciones interpersonales puede ser una de los causantes donde las personas a veces se han enojado con Dios, hermano. Y lo vemos, ¿quién más? Con Job 19, 14 al 15. Mire lo que dice. Mis parientes me fallaron y mis íntimos amigos me han olvidado. Los moradores de mi casa, dice el versículo 15, y mis criadas me tienen por extraño. Extranjero soy a sus ojos. Entonces aquí ve que hay unos conjuntos que se empiezan a hablar y empieza a decir mis parientes. Podríamos aplicarlo, hermano, y quizás alguien se ha enojado con Dios porque tal vez un familiar lo dañó. Un familiar incluso que tal vez era cristiano, no dio el buen testimonio, hermano, y dañó a alguien y esa persona dijo, no, para ser como ese,
mejor ya no, mejor no busco de Dios. Alguien tal vez está lastimado, está enojado con Dios por tal vez un familiar. O tal vez vemos amigos, hermano, quizás un amigo te dañó, un amigo cercano. O quizás alguien incluso en la congregación, en cualquier congregación, porque sabemos que una vez, hermano, empezamos a predicar en las redes, sabemos de que se expande esto. Entonces, independientemente donde te congregues, y nosotros los que estamos aquí, ¿verdad?, en la congregación, independientemente quién te lastimó, tal vez un amigo, tal vez un hermano, un líder, tal vez un amigo, un cristiano, hermano, tal vez no dio buen el testimonio o hizo algo que te dañó y tal vez te enojaste con Dios. Y dices, no, para ser así, no, mejor no. Entonces sigue diciendo que también los moradores de mi casa. Aquí, hermano, está hablando ya de un conjunto más cerrado. Quizás una relación que no te funcionó. Quizás entregaste tu corazón donde no debiste haberlo entregado. Quizás pasaste un divorcio. Quizás te despreció tu ex esposo o ex esposa. Quizás una infidelidad. Quizás los moradores de tu casa te dañaron. O quizás te has enojado con Dios porque has estado buscando de Dios y los demás te ven como extraños, como dice este versículo, porque ellos están en otra cosa, no quieren buscar de Dios y tú estás buscando de Dios. No te enojes con Dios. Recuérdate que cuando vemos en esto no fue Dios el que dañó, sino que fueron las personas. Entonces no podemos decir de que fue Dios. No pelees con Dios. No te enojes con Dios como que Dios te hubiera dañado, porque no fue Dios, fueron esas personas. Entonces vemos, hermano, de que las relaciones interpersonales pueden a veces, si se le da lugar, que la persona a veces se enoje con Dios, pensando como que Dios lo hubiera hecho y no fue así. Quizás una pareja que se está divorciando y sus hijos, hermanos, están sufriendo y los hijos, por no conocer esto, le echan la culpa a Dios. Tal vez en su inmadurez le echan la culpa a Dios. ¿Por qué mis padres se están divorciando? Entonces, por eso te digo de que esto que estamos viendo esta noche, si has alcanzado la madurez para entender los caminos y los proyectos de Dios para tu vida, gloria a Dios. Pero quizás hay alguien que tienes que compartirle esto, que le tienes que decir, no te enojes con Dios. No, ya mucho tiempo enojado con Dios. O que se lo enseñemos a nuestros hijos, porque en la edad de la adolescencia a veces es cuando menos entienden las cosas. Y se puede estar enojado con Dios por no entender lo que el Señor nos quiere hacer entender. Amén. Vamos avanzando. Veamos otro punto número 5. A veces las personas se pueden enojar con Dios, hermano, por los problemas financieros que puedan estar atravesando. Vea lo que dice Génesis 31, del 39 al 40. Génesis capítulo 31, del versículo 39 al 40. Aquí está hablando Jacob, está hablando con Labán después de 20 años. Se recuerda, 7 años por la hija mayor, 7 años por la menor y 6 años por su ganado. Estamos hablando de 20 años que Jacob estuvo con Labán. Y aquí él ya había tenido aquel encuentro con Dios en Betel. Entonces vea lo que dice. ¿No te traía lo despedazado por las fieras? Yo cargaba con la pérdida. Tú lo demandabas de mi mano. Tanto lo robado de día como lo robado de noche. Estaba yo que de día el calor me consumía y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Aquí estamos viendo de un hombre, hermano, que tenía promesas. Un hombre que cuando se encuentra con el Señor en Betel, él hace un pacto y le dice, Señor, si tú me bendices, yo te voy a dar el diezmo de todo. Un hombre con promesa de que cuando tiene el encuentro con Dios, Dios le dice lo siguiente, le dice, te voy a bendecir, te voy a traer de nuevo a esta tierra, estaré contigo, ve ángeles, hermanos, subir y bajar del cielo, ve una cosa hermosa. Y después, 20 años después, está sucediendo esto, él empieza a trabajar duro, pero vea que es un hombre con promesas, trabajando duro y enfrentando también las pérdidas. Pero aunque habían pérdidas, hermano, tenemos que ver todo lo global. Lo global es de que este hombre era bendecido porque sale de ese lugar de Labán lleno, hermano, con manos llenas. Pero en ese periodo él tuvo pérdidas. Él pasó fríos, pasó calores, usted lo puede ver en ese versículo. Estaba desvelos.
Entonces trabajó duro. Entonces lo que te quiero decir es de que a veces, hermano, vamos a tener algunas pérdidas financieras. Y aquí no estoy hablando de que seamos negligentes, no estoy hablando de perezosos y digamos, bueno, que pase lo que pase. No, estamos hablando de que somos diligentes, estamos trabajando, estamos esforzándonos como un Jacob que tenía promesa de bendición, pero se estaba esforzando. Trabajaba de día, hermano, estaba dando todo su empeño, su mejor esfuerzo, pero aún en eso habían algunas pérdidas. Entonces, a veces los problemas financieros, podemos enfocarnos en alguna cosa mínima y olvidar de que somos bendecidos, tenemos mucha bendición. No tenemos que enfocarnos en una cosa, sino en lo general, porque aquí usted ve de que él tuvo pérdidas de algunos animales, pero en general, globalmente, él era un hombre bendecido. Entonces tú y yo tenemos que ver eso, de que nosotros somos bendecidos, tenemos la bendición de Dios, y aunque vengan algunas pérdidas, no debes de enojarte con Dios. ¿Por qué no pasó esto? Señor, si yo te pedí que por qué está pasando esto, estamos pasando esta escasez. No te enojes con Dios. Ve globalmente, estás con vida. Ve globalmente la bendición que tienes. Y que aunque estés pasando ese desierto, Dios te va a llevar a otras cosas mejores. Vea este otro versículo, estamos en lo mismo, problemas financieros que a veces pueden causar que la persona le escuche la voz del enemigo y se enoje con Dios. Hebreos 10:34 dice lo siguiente: porque tuviste compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. ¿Se da cuenta? Van a ver a veces, hermano, trabajos que tal vez perdimos, tal vez despidos, hermano, tal vez los ingresos se redujeron, tal vez de la noche a la mañana se redujeron, quizás contratos de trabajo que te negaron, que no sea por negligencia, que no sea por pereza, sino que estamos haciendo lo mejor, estamos trabajando duro, pero quizás vienen esas pérdidas. No te enojes con Dios. No te enojes con Dios, porque sobre todo tú tienes que saber de que no es en esta tierra donde vamos a acumular los tesoros, sino que, como dice aquí, una mejor y más duradera posesión en los cielos. Ahí, hermano, no hay ladrón, ahí no está la polilla que corrompe los bienes, sino que debemos de esforzarnos por tener tesoros en la tierra. Es el consejo que Jesús nos da. Entonces, aunque hayan pérdidas aquí, no te enojes, no cuestiones y digas, Señor, pero si yo te estoy buscando, yo estoy haciendo lo mejor, estoy sirviéndote, ¿y cómo es esto que se me cayó este contrato? ¿Cómo es eso que me despidieron? ¿Cómo es eso que...? No te preocupes. Mire estos hermanos, estos hebreos. Aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Eso es lo que esperamos, hermano, lo eterno. Haciendo tesoros en lo eterno. Y aunque aquí en la tierra hayan algunas pérdidas, no te preocupes. Muchos siervos del Señor tuvieron pérdidas financieras. No porque, repito, porque hubieran sido negligentes, sino que quizás el enemigo quiso afectar, o quizás el Señor estaba probando el corazón para ver dónde estaba el corazón. Pero independientemente de eso, tienes que saber de que si has tenido pérdidas financieras, no te enojes con Dios. Lo mejor está en el cielo. Tú tienes una mejor posesión en los cielos, en lo cual tienes tu esperanza, que es estar con el Señor Jesús. Amén. Vamos avanzando. Vea el número 6, el silencio de Dios. El silencio de Dios también puede ser un sentimiento de abandono, que nos sintamos abandonados por Dios. Cuando el Señor guarda silencio, a veces eso, las personas pueden enojarse con Dios, hermano, sin entender la magnitud y lo hermoso que es a veces ese silencio. Vea lo que dice aquí en Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, hablando del Señor Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Vea, otra vez se lo repito. El Señor Jesucristo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces usted se recordará que el Señor Jesucristo, hermano, una conexión con el Padre hermosa. Vemos cómo Él oraba, el Padre le contestaba. Se recuerda usted cuando va a resucitar a Lázaro, las palabras que Él dice en voz alta: Señor, yo sabía que tú siempre me escuchas. Escuche eso.
yo sabía que tú siempre me escuchas, pero lo dije para que ellos sepan de que tú me has enviado. Lázaro, ven fuera. Usted conoce la historia. Pero era una comunicación donde él preguntaba y Dios le contestaba, hermano. El Padre le contestaba, una relación hermosísima. Pero entonces vemos de que el Señor después llega al Getsemaní, ya después 3 años o 3 años y medio, cuando Él ya iba a morir en la cruz por ti y por mí. Él llega al Getsemaní. Recuérdese, Getsemaní es la prensa de aceite. Entonces iba a ser el Señor oprimido, hermano, o probada esa obediencia ahí en el Getsemaní. Porque recuérdese que Él, Jesucristo hombre, ¿verdad? Él también era hombre como usted y como yo, humano. Entonces, en el Getsemaní, usted se recordará que hace unas oraciones. Y la oración que Él hace es: Padre, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces, acuérdese, el Señor Jesucristo acostumbrado a escuchar la voz de Dios todo el tiempo. Pero ahora, al parecer hay silencio. Silencio del Padre. En el momento, hermano, que Él ya va a ir a la cruz, hay silencio del Padre. Él dice que su sudor era como gotas de sangre. Entonces Él se levanta, usted conoce la historia, va a despertar a Pedro y a Jacobo que se habían dormido y vuelve otra vez a orar. Si Él hubiera encontrado la respuesta en ese momento, yo creo que no hubiera hecho la misma oración en el momento, a unos minutos después. Entonces Él empieza a orar, hermano. Y dice nuevamente: Padre, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa. Si es posible no morir en la cruz, que sea tu voluntad, pero no la mía. Y hay silencio del Padre. Hermano, entonces ahí empieza esa aflicción. Una tercera vez, usted conoce la historia, Él empieza a orar nuevamente. Dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Después usted sabe de que vinieron ángeles y lo ministraron. Pero había un silencio. En el momento difícil, hermano, hubo un silencio, porque en el silencio de Dios no es porque Dios te abandonó, no es porque Dios se olvidó de ti y te dejó en el problema, hermano, sino que Dios en ese momento del silencio está probando tu obediencia. Cristo, siendo hijo, por lo que sufrió, aprendió obediencia. Entonces Cristo, hermano, Él empezó a pensar y dijo: bueno, a mí se me habló, yo soy el Cordero que ha de morir por el mundo. Él tenía claro, hermano, lo que Él venía a hacer. Y aunque la humanidad, hermano, quería afectar, no se movió por sentimientos, sino que siguió caminando. Él sabía de lo que se había escrito de Él y siguió caminando. Siguió caminando a la cruz valientemente. Murió y resucitó por ti y por mí. Lo que quiero sacar de esto es de que van a haber momentos donde el Padre va a guardar silencio, pero no es para que te enojes con Dios, no es para que digas: el Señor ya me abandonó, o que tengas un sentimiento de que Dios te abandonó, o un sentimiento de que el Señor te dejó botado en el problema. No, Él está viendo y probando tu obediencia. Por eso, hermano, yo cada vez que tengo la oportunidad digo lo siguiente: de que cuando tú puedas, hermano, haz el esfuerzo o el hábito de cada vez que Dios te hable, ya sea por un sueño, por una profecía que son de bendición, por una prédica, hermano, por su palabra, algo que cobró vida en ese momento, escríbelo. Pon, qué sé yo, octubre 21 del 2021, día lunes a las 2:53 de la tarde. Dios me dijo lo siguiente. Qué sé yo, hermano, digamos que Dios te dijo: cuando pases por el fuego yo estaré contigo y las aguas no te anegarán. Hermano, algo que cobró vida en ese momento para ti. Después, quizás más adelante, cuando el Señor guarde silencio, tú puedes ver lo que Él te ha prometido, lo que ha dicho de ti. Y quizás estás pasando el Niágara en bicicleta, hermano. Quizás estás pasando a través del fuego en ese momento, a través de las aguas. Entonces vas a ver que Dios te dijo de que no tengas miedo, de que Él estaba contigo. Y eso, hermano, te va a recargar, así como con Cristo, viendo lo que le habían puesto adelante. Llegó a la cruz, y estando en la cruz, hermano, porque acuérdese, había silencio del Padre, y estando en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sé que hay varios puntos de vista de cómo se puede ver esa parte, pero lo que quiero tomar es de que había silencio del Padre. Entonces quizás va a haber silencio del Padre, pero recuerda, no te enojes con Dios como que pensando de que Dios te abandonó. Él está ahí a la par tuya, pero viendo si caminas por fe, viendo si estás caminando no por sentimientos, sino por fe, viendo al invisible, así como los héroes de la fe que caminaban por fe. El justo por la fe vivirá. Amén. Entonces, el silencio de Dios o ese sentimiento de abandono
debemos de saber de que tiene un propósito. Vamos avanzando, 2 más y terminamos. Mira, este número 7 es en el desierto. A veces el desierto puede causar que la persona se enoje con Dios por lo que está pasando. Este es un versículo que hemos trillado bastante este año de pandemia, lo hemos visto mucho y es de mucha bendición. El profeta Oseas 2:14 dice lo siguiente: por tanto, he aquí, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Vean, me llama la atención de que en esta parte no está diciendo voy a hacerle milagros, voy a hacer prodigios en el desierto, aunque los hay obviamente. Ni tampoco dice le voy a hablar al oído, le voy a mostrar ángeles, sino que dice le voy a hablar al corazón. De corazón a corazón, un lenguaje hermoso que por fe se tiene que saber. Cuando, ese momento que estás en el desierto y tú sabes de que es Dios el que te está hablando, que es Dios el que te está consolando. El desierto, hermano, tiene una bendición. Tiene bendición de pasar ese desierto. Lo veíamos de cómo se despejan todas las demás voces y puedes escuchar únicamente la voz de Dios cuando te habla el corazón. La Biblia también dice que el que persevera, en Santiago 1, el que persevera en medio de la prueba, el que sigue caminando en medio del desierto, dice de que tendrá como recompensa la corona de vida. Pero mire lo que dice 3 capítulos más adelante, el mismo Oseas. Esta es la Biblia textual, vea lo que dice. Oseas 5:15. Me volveré de ellos a mi lugar, hablando Dios, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro y me busquen en su angustia con empeño. Entonces en el desierto, hermano, una de las cosas que sucede es de que empezamos a buscar a Dios con empeño. Mira esta otra versión. La LPD dice lo siguiente, el mismo versículo: yo me iré, regresaré a mi lugar hasta que ellos se reconozcan culpables, reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia, cuando estén en el desierto, en esa angustia, en ese desierto que van a entrar, me buscarán ardientemente. Hermano, usted no me dejará mentir, pero el dolor corrige. A veces cuando estamos en ese desierto, en ese dolor, hermano, es cuando enderezamos lo que se nos estaba torciendo. Empezamos a buscar ardientemente, hermano. No es suficiente una semana de ayuno y oración, hermano. Uno quisiera que fuera todo el año por esa angustia que está teniendo y que se está cumpliendo esta palabra de que en esa angustia me buscarán ardientemente. Estamos buscando, hermano. Te levantas a orar, estás buscando discipulados, estás buscando que el culto, hermano, a qué horas abre en la iglesia porque tenemos que adorar a Dios. Quizás, hermano, el hermano de la alabanza subió desafinado, hermano, y ustedes, qué glorioso cómo se sintió la presencia de Dios porque estás quebrantado, hermano, ese dolor de corazón. O quizás, hermano, hasta las ofrendas estás quebrantado porque el dolor corrige. Y deberíamos, hermano, de que aún en los tiempos de bonanza debemos de tener una actitud como que estuviéramos en el desierto. Una de las bienaventuranzas, usted se recordará, Mateo 5:3 dice: bienaventurados, una versión lo pone, aquellos que reconocen su necesidad constantemente. Entonces el desierto no es para que te enojes con Dios, no te enojes con Dios por el desierto, es una bendición en la cual Dios te va a hablar uno a uno, donde Dios mostrará su misericordia y de que Él, hermano, tiene un principio y un final para esa prueba, pero no es para que te enojes con Dios, no te enojes con Dios por medio de esa prueba que estás pasando. Pon atento tu oído, tu corazón a la voz de Dios en ese desierto, búscalo ardientemente. Vas a buscar en esa angustia ardientemente. Pero cuando ya esté el tiempo de bonanza, cuando todo esté bien, que sigamos con una actitud como que siguiéramos en ese desierto. ¿A qué me refiero? De que sigamos buscando, necesitando de Él, aun cuando hayan tiempos de bonanza. Porque a veces, cuando estamos ya en bonanza, hermano, podemos bajar la guardia. Vemos todo mal, empezamos a juzgar las cosas. Esto no me gusta, esto sí me gusta. Oro más tarde. Llegué y me acosté, gracias Señor por este día, y me quedé dormido. No, que sigamos, hermano, con esa necesidad en nuestro corazón. Me quedan 4 minutos. Veamos este último, hermano. Y este último, a veces, este causante que a veces las personas se enojan con Dios, es porque por la obra que Dios está haciendo en otra persona.
A veces eso, hermano, puede enojar a las personas, como el hermano mayor del hijo pródigo. ¿Se recuerda? Que se enojó, hermano, con el padre. Estaba enojado con el padre porque estaban bendiciendo al hijo menor que había regresado. Entonces a veces esto, recuérdate, el tema es no te enojes con Dios. No te enojes con Dios. Y estamos viendo esos causantes de que a veces las personas se pueden enojar con Dios por eso mismo. Entonces vemos la obra de Dios en otros. A veces cuando las personas por falta de madurez ven que otro está siendo bendecido, levantado, etcétera, pueden enojarse con Dios y decir, Señor, pero ¿por qué a mí no? Vea lo que dice en Filipenses 2, 3 y 4. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Se nos ha enseñado, hermano, que no busquemos posiciones, busquemos la ubicación, donde Dios nos quiere ubicados. No busquemos posición, no busquemos lugares altos, busquemos, hermano, primeramente el ubicarnos. A veces podemos tener la mala impresión y decir, si tan siquiera el pastor viera el potencial que tengo yo. No te preocupes de eso, no te preocupes de eso. Preocúpate de que Dios te vea y entonces cuando sea el tiempo, Dios le dirá a su siervo, ¿verdad? Pero no te enojes con Dios. Hermano, recuérdate que en el Señor, en el cuerpo de Cristo, en cualquier lugar donde llegue esta palabra, no es por señorío. En el Señor no es por señorío como una empresa. Es cuando Dios quiere hacer las cosas en alguien. Tienes que saber de que en algunos momentos va a ser un proceso acelerado con alguien, va a ser un proceso más lento con alguien más, pero Dios va a ir siempre al paso que podemos andar. Pero gocémonos, hermano, gózate cuando veas que alguien está siendo usado por Dios, que está empezando quizás a profetizar, a hablar lenguas, a ser usado en un discipulado o en la alabanza, donde sea. Gózate, di, qué bueno, ora por esos hermanos. Señor, sigue levantando porque es para beneficio del reino, no es para beneficio de nosotros, es para beneficio del reino. Gocémonos, hermano, donde estemos sirviendo. Gocémonos en lo que Dios nos ha dado. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Independientemente de dónde sirvamos, busquemos dónde servirle al Señor. Y aunque veamos que otros pasen más rápido que nosotros, gocémonos porque es para el beneficio del reino. Es para beneficio del reino. Entonces, hermano, a veces puede pasar eso de que puede causar un enojo en alguien inmaduro por enojo con Dios, por decir, ¿por qué él sí, y a mí no? No, enfócate, hermano, en la ubicación que Dios te tiene, que Él es el que hará la obra. Recuérdate que los discípulos no fueron llamados al apostolado, fueron llamados, al apostolado mientras servían las mesas. Mientras servían las mesas, fueron apartados para el apostolado. Entonces, mientras servamos las mesas, Dios nos va a ir ubicando donde tengamos que hacerlo. Pero sirvamos las mesas con gozo, independientemente de donde estemos. Vea este otro versículo, hablando de lo mismo. Juan 14:12, nuestro mayor ejemplo, Cristo Jesús. En verdad os digo, el que cree en mí, mire, el Señor Jesucristo, hermano, diciendo esto, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Mire qué humildad de Cristo, hermano. Él es nuestro ejemplo a seguir. Él siendo el Hijo de Dios, hermano, que todo lo tiene bajo sus pies. Él está diciendo a estos discípulos y les dice, cualquiera que crea en mí, mire qué humildad, mayores cosas que yo va a hacer. En lo humano, en lo normal, hermano, en lo secular, ¿verdad que no es así? La persona quiere sobresalir, no, nadie puede hacer lo que yo hago, que ni lo haga, que ni lo intente. Eso es en lo secular. Pero mire la humildad de Cristo que debemos de seguir. No. Mayores cosas harán porque yo voy al Padre. Hermano, Él es nuestro ejemplo, que siendo el Hijo de Dios se despojó de sí mismo y vino, hermano, por ti y por mí. Entonces, que no cause ningún enojo contra Dios, la obra de Dios en otros. Enfoquémonos en nuestra ubicación y Dios hará lo demás. Números 11:23, yo te hago una pregunta, iglesia, que me estás escuchando.
Y el Señor dijo a Moisés: ¿está limitado el poder del Señor? Yo te hago esa pregunta, contéstala. Yo sé que tú la sabes. ¿Está limitado el poder de Dios para sacarte de la enfermedad en la que estás? Para tal vez en la situación financiera que estés. Quizás para contestar tu petición, lo que estás pidiendo. O para restaurar las relaciones intrafamiliares que estés pasando. ¿Está limitado el poder de Dios? Ahora verás si mi palabra se cumple o no, dice el Señor. Hermano, el Señor puede cambiar nuestro destino en un segundo. Él lo puede hacer. Pero no caigamos en ese error, hermano, de enojarnos con Dios. Quizás algo que pasó, algo que está pasando, por algo que estás pasando, o quizás vas a pasar algo que el Espíritu Santo te recuerde y te diga que Él está contigo. Te repito el versículo con el que empecé. Jeremías 29:11. Porque yo sé bien los proyectos que tengo para contigo. No estoy improvisando aquí contigo. El Señor te dice: yo ya tengo los planes para contigo. El proyecto que tengo para contigo es bueno. Ese proyecto que tengo sobre vosotros, dice el Señor, proyectos de prosperidad y no de desgracia, de daros un porvenir lleno de esperanza. No te enojes con Dios. Si conoces a alguien que se ha enojado con Dios, dile: no te enojes. Aquí ahora tienes un adiestramiento para poder decirle: mira, no te enojes con Dios, independientemente de lo que haya pasado. O si tú que me estás escuchando te enojaste con Dios, te hirieron. Fue una persona la que te hirió y la agarraste en contra de Dios y dijiste: no, es que Dios. Tal vez una relación que no te funcionó, un matrimonio que no te funcionó. Tus hijos quizás no están buscando y estás diciendo: Señor, ¿por qué mis hijos no buscan? No te enojes con Dios. Dios los va a traer a su tiempo. Una petición que estás haciendo, que Dios no te la ha contestado, o quizás no te la va a contestar porque te va a dar algo mejor. No te enojes con Dios. Hay personas, hermano, que están heridas. Algunas personas las hirieron y arremetieron contra Dios. Dijeron: no, ya no quiero nada con Dios, cuando en realidad los que lo afectaron fueron unas personas. Quizás te dieron una palabra, te profetizaron algo que iba a pasar y no sucedió. No te enojes con Dios. Ahora sabes de que tienes que tener la madurez para filtrar la palabra de Dios. Tienes que saber de que los planes de Dios son de bien para ti y tu familia. Si alguien de los que nos está escuchando, hermano, no conoce del Señor, quisiera hacer una pequeña oración. Si no has conocido a Dios, solo has escuchado, de oídas lo has oído, el Señor te dice: te amo, quiero manifestarme a tu vida. O si tú te alejaste porque te fuiste enojado con Dios, donde quiera que estés, en el país que estés, en el lugar que estés, te enojaste con Dios por cualquier razón, un proyecto financiero que no pasó, no te enojes con Dios. Los planes de Dios son buenos. Y aún en el silencio tienes que confiar y creer en Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora oro por todos tus hijos que me están escuchando y los que aún no creen en ti, pero van a creer, Señor. Amigo, tú que me escuchas, haz esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, yo reconozco tu sacrificio en la cruz, Cristo Jesús, que tú moriste y resucitaste por mí, que me limpias de todo pecado. Me reconozco pecador, pero en ti tengo perdón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Entra, Espíritu Santo, en mí para poder vivir una novedad de vida. Si tú te alejaste del Señor y estás enojado con Dios, quizás, dile: Padre, perdóname. Perdóname porque me enojé contigo sin causa. Alguien más fue el que me hirió y fue contigo que rematé saliéndome de tu casa. Perdóname, limpia mis vestidos, acéptame de nuevo para que pueda caminar en ti nuevamente. Iglesia, ahora ora conmigo. Si alguno de los que me escuchan hizo esta oración, comunícate con nosotros a los números que aparecerán en pantalla. Y tú, iglesia, si has estado, alguien que me está escuchando, enojado con Dios, o lo que estás pasando, no dejes que el enemigo utilice eso para que te enojes con Dios. Sigue perseverando, aún en la prueba, que Dios te dará la victoria. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a tu pueblo, Señor, y donde quiera que llegue esta palabra, Señor,
en el país que lleguen, en el lugar donde estén, que tu misericordia y tu bondad sea con ellos, que se fortalezcan en ti, que sepan de que en ti estamos seguros, de que tú nos llevas de gloria en gloria, que tus proyectos para con nosotros son buenos. Ya conoces nuestro final y nuestro final en ti es bueno, que no dependemos de riquezas, que no dependemos de este mundo. Y asimismo, cualquiera que haya querido dañar nuestro corazón, sabemos de que tú estás con nosotros, que perdonamos a los que nos ofenden, y sabemos de que en ti estamos seguros y nuestros proyectos, esos proyectos tuyos para con nosotros son buenos. Iglesia, que el Señor te bendiga. Sigamos caminando en el Señor Jesucristo.